casi en Latinoamérica, te digo. Es el más desigual también. Tiene un Pero el mundo es desigual. Y la ciudad de Buenos Aires es mucho más desigual. Una de las exageraciones de la política argentina es creer que el argentino es muy distinto al resto del mundo y los políticos se embanderan en hay que terminar con la pobreza, hay que terminar con la desigualdad, cosa que hay que pedirla, obviamente, pero hay que pedírsela a todo el mundo, hay que pedírsela a Uruguay, a Brasil, a Estados Unidos, a Brasil, que es el segundo país más desigual después de Bangladesh. Es decir, creo que esa crispación que tienen los políticos argentinos, que viven de campaña, porque acá está instalada ya de la época de Menem, que sus asesores, que eran americanos, le dijeron que un político debe gobernar haciendo campaña todo el tiempo. Claro. Tipo Obama, tipo Clinton. Es decir, que gobernar es hacer campaña, o moverse como si estuvieras en campaña. Entonces los compromete con consignas tan inalcanzables que cuando llega el momento del examen o de la elección, la gente los pulveriza por no cumplir con cosas que ellos mismos prometen. Porque vos me hablabas de la ciudad. La ciudad es la ciudad donde se vive mejor en la Argentina. Es decir, una de las ciudades donde se vive mejor en Latinoamérica. Y los tienen a las administraciones, a los sopapos, como si fueran unos fracasados que no han podido hacer nada. Sí, bueno, en realidad me parece que uno siempre empieza por su casa. Cuando usted dice, por ejemplo, que obviamente todo el mundo quiere combatir las desigualdades o... Sí, es la consigna universal, ¿no? Es una consigna, pero me parece que uno debe empezar por mirar qué es lo que tiene en el lugar donde vive. Me parece que la ciudad tiene un sector de la población que es numeroso, digamos, que vive muy bien, que tiene niveles de vida similares a los países desarrollados. Y la Argentina es un país en vías de desarrollo. Entonces conviven esas dos realidades de manera casi drástica. Si uno va al sur de la ciudad, se va a encontrar con que el nivel de vida es quizás similar a algunos países de Latinoamérica que están peor que la Argentina. Entonces, me parece que desde ese lugar, digamos, que uno reclame mayor igualdad, no quiere decir que todos, digamos, vivan igual. No, yo digo que no haya que reclamarlo. El electorado tiene cosas para reclamarle al Estado en la Argentina, desde la programación de Canal 7 a los 12.000 desaparecidos. O sea, la sociedad argentina vive en rebeldía contra el poder por la insatisfacción de todas las administraciones que no han cumplido o no han mejorado la vida de la Argentina. Yo iba más bien al discurso de los políticos. Los políticos, en la medida en que se alejan más del poder, pero todos en general, para buscar el voto, plantean y proponen consignas que luego son incumplibles. Entonces viven como una especie de picota y de castigo permanente por parte, y esto se ha visto un poco en las elecciones que ha habido en estos años, ¿no? En este año. Sí, con respecto a las campañas, a mí me parece que la gente, la sociedad sabe distinguir, no es tonta, digamos, la gente sabe distinguir una promesa de campaña a una realidad en el momento en el que va a votar. Es cierto. A mí me parece que obviamente se exageran muchas cosas en un momento de campaña. Precisamente porque el público entiende que está en una campaña y entiende que lo que son las promesas de campaña es la razón por la cual los políticos exageran. Y yo creo que la exageración en la oferta de consignas y en las promesas es una de las causas después de la decepción del público y los políticos que no encuentran razones para su fracaso. Esta semana hemos tenido un show de políticos que preguntan ¿qué pasó en las elecciones? Periodistas, ¿qué ocurrió? La verdad que quien atendiera lo que venía pasando en la Argentina en los últimos meses y leyera correctamente los resultados electorales de las provincias, la verdad que lo del domingo no puede sorprenderle a nadie, porque los mismos políticos de la oposición decían que iban a perder, la diferencia que las encuestas del gobierno decía que tenía el presidente, en realidad son 5 puntos más de lo que ellos decían que tenía 45, sacó 50, o sea que la verdad que no cambió y hemos asistido a la sorpresa. Y creo que esta sobreactuación de las consignas de campaña es lo que luego genera esta especie de frustración, de desazón. Claro. Porque son cosas que al final no tienen respuesta. Bueno, justamente a mí me parece, yendo a lo que usted dice, que me parece muy interesante, si uno observa la campaña, por ejemplo, de Mauricio Macri del año 2007, con la cual accede al gobierno de la ciudad, si realmente el votante votara, digamos, respetando las promesas de campaña que hizo el jefe de gobierno, no hubiese ganado en la ciudad de Buenos Aires, porque hizo una campaña en base a promesas que muchas de ellas, quienes seguimos política ciudad,
vemos que no se cumplieron. No se cumplieron por un montón de cuestiones, muchas de ellas relacionadas con el gobierno nacional, pero me parece que digamos, la gente sabe distinguir y sabe dónde poner a cada candidato en el momento de votar. Lo que no se sabe nunca y nadie termina de conocer, afortunadamente, es cuáles son las razones del voto, las razones de por qué. Por ejemplo, si uno compara o analiza las campañas de Cristina de Kirchner con la campaña de Mauricio Macri, se va a dar cuenta que los dos se entregaron más bien a una no campaña. Es decir, a flotar en su identificación con el electorado, dejar que eso tuviera la menor cantidad de perturbaciones o de sobresaltos, y la verdad que uno puede ver que no ha habido una campaña clásica como la han actuado los políticos de la oposición, que han hecho declaraciones altisonantes, se han comprometido a todo, han usado campañas de estilo antiguo, digamos, por la televisión y los actos. Y más bien los dos yo creo que han hecho una no campaña, porque en realidad el resultado estaba descontado, porque si alguien sabe qué es lo que piensa la gente, son los políticos. Y creo que el que pierde y se queda fuera, al cirar húmedo, sabe por qué perdió. Y Cristina de Kirchner o Macri, que ganaron, también saben por qué ganaron. Está bien, es cierto que desde la cima del poder vos ves muchas más cosas, entendés muchas más cosas. Eduardo decía, te agarran unos ataques de sentido común y comprendés la conducta de los demás y te es más fácil. Sí, como que vos te puedes equivocar. Por eso no hacen campaña, por eso achatan campaña. Me parece que eso también tiene que ver con la coyuntura. A mí me parece que hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a Feletti, viceministro de Economía, y él decía, yo le pregunté si había una macrización de las campañas políticas en el sentido comunicacional, y él me respondió diciéndome algo que la verdad me sorprendió, diciendo que Mauricio Macri había capitalizado un sentimiento de bienestar. Es decir, una campaña como por ejemplo la que hizo Mauricio Macri, Juntos Venimos Bien, no hubiese sido posible en otro momento de la Argentina. Digamos, por eso, como charlábamos hace un rato... Con una crisis vos no ganás elecciones, eso seguro. Claro. Como charlábamos hace un ratito, me parece que Mauricio Macri y Cristina Kirchner hacen la misma campaña porque están los dos en una situación parecida. Lo demás porque los dos conocen cuál es su electorado y saben qué es lo que miden. Vos fíjate que de la época de Néstor Kirchner ellos soñaban con un Macri adversario, una polarización entre una cosa simulada de centro-izquierda del gobierno, que es un gobierno conservador como todo gobierno peronista, y un derechista formal como es Macri. Y Macri, sabiendo eso, eludió la pelea, se escondió, se agazapó, no se presentó, declinó su candidatura presidencial y no le dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque los dos conocen qué identificaciones tiene cada uno en el público. Bueno, eso es un punto interesante ese, porque recordemos que Mauricio Macri iba a ser candidato a presidente. Se baja sobre el límite de las fechas de inscripción en mayo, y él, digamos, y dejó un tendal de heridos en ese momento. Su decisión fue dura, no fue a lo sencillo. Él quería ser candidato a presidente, lo termina convenciendo Jaime Durán Barba, es decir, con las mediciones en la mano, es decir, es un suicidio ir a elecciones con este escenario, te convienen 4 años más de gobierno. Lo que Macri quería y quiere es, como todos los políticos, mantenerse en el poder. Él nunca iba a ir a una elección que no estuviera seguramente ganada. Es como pretender que Reutemann vaya a una elección para perder. Bueno, pero esos son políticos que no van a perder. O sea, Macri iba a ser candidato si ganaba. Y él supo siempre que esa chance era muy lejana. Él sostuvo la candidatura presidencial porque sus aliados del interior del país le pedían que fuera el llamador de su sector. Pero lo que Macri hoy dice es que el error de él fue no hacer la elección de jefe de gobierno en febrero, ganar la elección y después ser candidato a presidente. Sí, esa fue la chance. ¿Hubiese tenido un costo constitucional, institucional? No. La queja del Diario de la Nación y de Morales Solá, no jodamos. Bueno, iba a enojar, claro, a sus amigos de la prensa, si querés, pero la verdad es que ¿quién se va a molestar por eso? En un país donde los políticos son despiadados
para mantenerse en el poder, hacen cualquier cosa. Listas testimoniales, primarias truchas en donde nadie compite por ningún cargo. Ser candidato a 2 cargos, la verdad que no le molestaba. Pero si vos ya hablas con Mauricio Macri, te lo admite. Claro. Que ese plan era un plan más plausible. Ahora, es cierto que no está seguro que ganara la elección. Bueno, esa decisión, como usted lo decía, hubo varios candidatos del interior que no la festejaron, y me parece que el resultado de las primarias es como que fue un baño de realidad también para aquellos dirigentes del interior que querían que Mauricio Macri fuese presidente. Si vos te fijás... Pero en el interior nunca le fue bien. Bueno, salvo el caso del CEL, pero del CEL es del CEL, no es Macri. Pero cuando en el 2009 fue en Tucumán con Yuri, que había sido vicegobernador de Alperovich, que es hijo de un gobernador de Tucumán, y fue con Macri y ni entró como diputado. Cuando fue con el chico de la publicidad, ¿cómo se llama? En Mendoza, el corredor del rally, salió cuarto. O sea, lo de Macri en el interior nunca funcionó. Porque está en construcción también, es una fuerza que... Eso está en destrucción, no. Es una polvareda, pero no es que vienen, sino que se están yendo. Es como decíamos del menemismo en el 99. El menemismo es una polvareda, se están yendo. ¿No le ve futuro entonces a Mauricio Macri? No, yo creo que el gran fenómeno de esta elección, y habrá que ver lo que ocurre después del 23, porque todavía no sabemos, por más que el gobierno alardee que ya ganó, yo creo que hay que esperar qué va a pasar, es que el sector que Macri representa, que es el eje Reutemann, de Narváez, Macri, no se presentó a elecciones. Es decir, ese voto de centro derecha, moderado, distinto al resto del peronismo y de la política, no se presentó, está ausente de la grilla. No está. La elección se ha hecho entre otros actores. Wiener, Alfonsín, el gobierno, los grupúsculos de izquierda, pero la verdad es que no ha habido... Ese sector ¿Por qué? Porque está integrado por políticos estrella, como es el caso de Reutemann, es el caso de Macri, que no van a ir nunca a una elección para perderla. Es una forma de hacer política. Han venido de la política de otra actividad y a ellos el gusto de perder, como les gusta a los radicales o les gusta a los peronistas, que les gusta sufrir, ellos no quieren sufrir la política. Bueno, pues en algún momento se va a tener que enfrentar a esa situación. No sé. Puede ser un eterno candidato, un eterno dueño del distrito de la capital, como lo fue Chirac en París durante 20 años.